Hola, hoy vamos a hablar del miedo, de la culpa que muchas veces se pone en nuestra vida y del poder que tenemos nosotros para poder abrirle la puerta o no. Muchas veces incluso nos limitamos a hablar del miedo y no de ese miedo que es evidente, ¿ya? Sino de ese miedo que muchas veces es silencioso, que se cuela, se mete entre medio de nuestra vida, de ese miedo que no pide permiso y que se toma el poder para entrar en tu vida. Porque el miedo no siempre grita. Muchas veces el miedo también se disfraza y se disfraza de prudencia, se disfraza de culpa, se disfraza de no es el momento y me limito, mejor no, también expreso mi miedo, mejor hoy no, mejor no me atrevo, pero ¿y si fallo? También es el miedo disfrazado que se coloca al frente tuyo y te dice, no, mejor no. Entonces, lo primero y lo más importante que nosotros debemos de entender es que no puedes transformar el miedo que no reconoces. Y por eso acá es fundamental el poder ver. El miedo no es el enemigo. Y el problema no es sentir miedo. El problema es vivir dirigido por mi miedo. Porque este miedo siempre me va a limitar. Nunca me va a dejar avanzar. Y muchas veces no avanzamos no porque no podamos, sino porque no saben ponerle nombre a lo que sienten, a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está pasando. Porque cuando no nombras ese miedo, el miedo gobierna tu vida y se queda en las sombras, atormentándote constantemente. Y a veces este miedo también se transforma en culpa. Culpa de no querer más, culpa por no decir que no, culpa por no elegirte. Y esa culpa te comienza a paralizar, te hace sentir que no avanzas, por ende te traicionas a ti mismo. Esa culpa te paraliza y esa culpa te empieza a decir internamente que cuando tú avanzas estás traicionando, porque empiezas a avanzar solo, te empiezas a enfocar en ti. Esa culpa incluso muchas veces te dice que cuando tú estás creciendo, estás abandonando, porque te estás enfocando en ti. Y ahí empieza la culpa y que te empieza a mostrar tus heridas. Esa culpa te muestra que cuando estás cambiando, estás haciendo daño, porque al resto le está afectando el que tú ya no caes en la repetición, en lo que está pasando afuera. Pero dime algo, ¿desde cuándo vivir tu verdad, enfocarte en lo tuyo, es un pecado? ¿Desde cuándo el empezar a enfocarte en ti es malo? Estamos viviendo en un momento colectivo donde vamos cargando con muchos miedos, miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarnos solos. El miedo está en el ambiente, está en nuestro alrededor, está en la gente con la cual nosotros estamos tratando constantemente, está en tu trabajo, está en tu familia. El miedo está, es algo constante que está ahí. Está en las noticias, que nos bombardea todo el tiempo con el miedo. En las redes sociales, lo que más se nos habla es de miedo, pero no te dicen cómo salir de ese miedo.
En cada conversación, muchas veces incluso, está el miedo, en nuestros vínculos, porque me vinculo con otro, pero con el temor, el miedo a que me dejen, a quedar solo nuevamente, al ser abandonado, al ser rechazado. Pero acá viene algo súper clave y quiero que lo escuches bien. El miedo puede estar a tu alrededor, pero no tiene por qué vivir dentro de ti. El miedo puede pasar por al lado tuyo, puede rozarte, puede intentar entrar, puede tocar tu puerta incluso, así como cualquier emoción, pero no se queda en tu vida si tú no le abres esa puerta. Nada puede entrar a tu vida si tú no le abres la puerta. El miedo no puede entrar cuando te mantienes enfocado, cuando vuelves a tu centro, cuando estás enfocado en ti, cuando vuelves a tu cuerpo, cuando respiras, cuando te centras. El miedo pierde poder, no entra en tu aura, porque el miedo se alimenta de las personas dispersas. El miedo se alimenta de la ansiedad, de la desconexión, de mi mente que está constantemente acelerada. Cuando tú estás en presencia, cuando tú estás viviendo el presente, cuando tú estás enfocado, el miedo se desarma, el miedo se va, el miedo pierde fuerza. ¿Y por qué es importante estar enfocados en nuestro presente? Porque el miedo es el que te lleva al futuro. Tu culpa, porque tu miedo también trabaja a través de la culpa, te lleva a ese pasado no trabajado. Por eso tu poder está en el ahora, en el aquí, en el presente, en estar enfocado. Porque tú cada vez que eliges quedarte en tu presente, cada vez que observas ese miedo desde lejos, no te vas a terminar identificándote con él. Porque ya sabes cuál es el miedo que te limita. Ya sabes cuál es el miedo que te quita la paz. Lo logras identificar. Y cada vez que dices, te veo, sé que me andas rondando, pero yo decido que tú no entres en mí, recuperas tu poder y te enfrentas y avanzas. Tú no viniste acá para vivir en pequeño, no estás acá para sobrevivir, estás acá para poder experimentar, para expandirte, para recordarte realmente quién eres, el poder que tienes sobre ti y el miedo nunca, nunca lo vas a vencer luchando contra él. El miedo lo trasciendes, atravesándolo con conciencia, cuando dejas de huir, cuando lo miras de frente y le dices, "¿Mm? Sí, te identifico, pero pese a que tengo miedo, me voy a enfrentar. No me vas a limitar". Cuando logras entender de que el miedo vino a mostrarte donde aún hay dudas de ti, todo comienza a cambiar. Porque el miedo nos coloca esas dudas. El miedo es el que nos limita. Pero cuando lo logras identificar, el miedo deja de mandar en tu vida. Y tú vuelves a enfocarte, vuelves a elegirte. Así que hoy no te pido que no tengas miedo. Te invito a algo mucho más grande. No dejar que el miedo decida en tu vida. No dejar que el miedo te limite. Y cuando sientas miedo, respira. Enfócate. Vuelve a tu centro. Y el miedo puede pasar por al lado tuyo, pero tú decides si se queda o no se queda en tu vida. Tú marcas tu rumbo. Tú marcas tu vida. Y recuerda, en la vida no se toman decisiones por miedo. Se toman
a pesar de él. No le abras la puerta al miedo. Tú tienes el poder en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Enfréntalo. Colócale nombre. Di, esto me limita, esto me da miedo, pero lo enfrento. No me quedo ahí. Y cuando has vencido el miedo, ya no te importa perder nada, porque nada te va a limitar. Nada te va a decir, ni nadie, que no lo puedes lograr. Porque sí, lo puedes lograr y lo puedes lograr todo. Solo si tú te lo permites. Te mando un abrazo. No te limites. Sigue avanzando. Sigue enfocándote. Y sácate la culpa, que no es tu culpa. Ni siquiera es tu culpa de sentir miedo. Porque esos miedos se te implantaron cuando eras pequeño. Pero ahora tú como adulto tienes el poder, la certeza, la seguridad de decirle a ese niño interno, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy ahí. Te doy la seguridad de que nada va a pasar. Un abrazo grande.